¿Qué es un micrómetro? Es un instrumento de medición el cual nos ayudará a saber la medida exacta de un objeto, gracias a su gran precisión. Estos tienen un rango de 25 milímetros. Los podemos encontrar en diferentes presentaciones de medidas, como lo puede ser de 0 a 25 milímetros, 25 a 50 milímetros y de 50 a 75 milímetros. E incluso hay unos que llegan a medir hasta un metro. Aquí tenemos una imagen de un micrómetro. Los micrómetros funcionan con el principio de Abbe, el cual nos dice que para optimizar la precisión de la medición, el objeto a medir y la escala del instrumento de medición deben colocarse de forma colineal en la dirección de medición. Pero este principio solo lo tienen los micrómetros exteriores y por lo tanto los micrómetros de mano no. Por ende, los micrómetros de exteriores tienen una mejor precisión a la hora de medir. ¿Cuáles son los tipos existentes de micrómetros? Por su tecnología. Micrómetro mecánico. Sus componentes y funcionamiento como tal son de naturaleza mecánica. Es el más común, por lo que es el más empleado para realizar un sinfín de mediciones. Aquí tenemos un ejemplo de un micrómetro mecánico. Micrómetro electrónico. En este tipo de micrómetros se emplean componentes electrónicos, como su nombre lo indica. Sigue dando resultados exactos, pero ahora en forma digital. A este tipo de micrómetro también se le conoce como digital. Aquí tenemos un ejemplo de un micrómetro electrónico o micrómetro digital. Por su normalización. Con normalización estándar. Este tipo de micrómetro se utiliza ampliamente por su uso fácil y la exactitud de su medida. Con normalización especial. Empleados para obtener medidas que se involucran en procesos específicos como la fabricación o en verificaciones, por lo que se requiere utilizar una amplitud de medida y una apreciación especial. Por la unidad de medida, con sistema decimal. Este tipo de micrómetro emplea el sistema métrico decimal, siendo el milímetro la unidad de medida de longitud utilizada. Con sistema inglés. Este tipo de micrómetro emplea el sistema inglés, es decir, su unidad de medida estará dada en pulgadas. Aquí tenemos un ejemplo de la parte del micrómetro y ahí podemos ver que dice de 0 a 1 pulgada. Por su horquilla de medición, horquilla de sistema métrico. Estos micrómetros poseen un tornillo que mide 25 milímetros, lo que les permite medir longitudes del mismo rango, es decir, de 0 a 25 milímetros, de 50 a 75 milímetros, etc. Incluso podemos encontrar micrómetros con hasta 1 metro de longitud. Es lo que les comentaba hace un rato. Horquilla de sistema inglés. Este tipo de micrómetros incorporan un tornillo que mide 1 pulgada y nos permite una precisión muy extrema, lo cual nos da una medida exacta. Aquí podemos ver un ejemplo de un micrómetro con el sistema inglés y ahí podemos ver que nos da una medida de 1 a 2 pulgadas. De acuerdo a la medición de exterior, empleados para medir componentes exteriores de alguna pieza u objeto. De interiores, utilizados para tomar las medidas internas de una pieza. De igual manera puede medir diámetros de esta misma pieza. Aquí tenemos un ejemplo de un micrómetro para medir interiores. De profundidad, utilizado para medir profundidad de perforaciones o agujeros en las piezas. Tienen un campo de medición de 25 milímetros y su aproximación es de 0.001 milímetro o bien un micrómetro. Por forma de los topes del instrumento, con topes paralelos planos, diseñados para realizar mediciones de superficies planas. Con topes de puntas cónicas para roscas, diseñados para realizar mediciones entre los bordes o filos de superficies roscadas. Aquí podemos ver que sus puntas son puntiagudas, a diferencia de los normales, que son totalmente planas. Con topes radicales, utilizados para medir el diámetro
hoyos o perforaciones pequeñas presentes en las piezas. Con topes de platillos para engranajes. Poseen platillos para efectuar la medición entre los dientes de un engranaje. Aquí podemos ver un ejemplo de un micrómetro con platillos para engranajes. En este caso es digital. De exteriores con 3 contactos. Se emplean para medir herramientas de corte de 3 labios. Poseen un diseño con forma de la letra V y cuenta con contacto en ángulo prismático. De diferencia de cuota. Mide la diferencia de cuota o pandeo existente en una superficie. Cuenta con 3 palpadores cónicos, los cuales se colocan haciendo contacto con la superficie a medir. Y el tornillo central del micrómetro determina la diferencia de pandeo tomando como referencia los puntos leídos por los palpadores. Aquí podemos ver el micrómetro de diferencia de cuota con sus 3 palpadores y el tornillo del medio que toma la diferencia. Con nonio. Permite realizar una medición mucho más precisa al incorporar un nonio, escala de Vernier o pie de rey auxiliar, adicional a sus 2 escalas estándar. Al incorporar el nonio, la escala adicional que muestra es de 10 marcas, numeradas de 2 en 2, lo que permite obtener un nivel de precisión de 0.001 milímetro o bien un micrómetro. ¿Cuáles son los rangos y resolución que tiene un micrómetro? Bueno, como sabemos, existe una gran variedad en tipos de micrómetros que son diferentes en sus aplicaciones de medición, pero la mayoría se basa tomando como referencia lo siguiente. El rango medible que difiere cada 25 milímetros, tal o como de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros o de 50 a 75 milímetros. Según sea el marco, ya que es necesario usar un micrómetro para que coincida con el objeto. Es más preferible que coincida para que la precisión sea un poco más exacta. Ahora, este rango lleva a su vez un orden de centésimas o milésimas de milímetro, que van desde los 0.1 hasta los o 0.001 milímetro o mica. Un micrómetro de exteriores normalizado, es decir que por lo regular es muy general, va de 0 a 25 milímetros, que también se le denomina tornillo de Palmer, calibre Palmer o Palmer. Y es un estuche de madera que lleva 3 llaves. Es lo más general que puede existir dentro de los micrómetros para tomar una medida. Ahora, la resolución de un micrómetro. Pero vamos a comenzar primero con qué es la resolución. Bueno, la resolución es la diferencia más pequeña entre las indicaciones de un dispositivo de visualización que puede ser percibido de manera significativa, es decir, que se aprecia, que se logra ver. Ahora, en el micrómetro centesimal, la resolución se obtiene dividiendo el paso de la rosca de husillo micrométrico, es decir, las vueltas que le vamos dando, por el número de divisiones del tambor. Es decir, que la resolución va a ser igual al paso de rosca del husillo micrométrico sobre el número de divisiones del tambor. O por ejemplo, nuestra resolución va a ser igual a 0.5 milímetros, que son el paso de rosca del husillo micrométrico que dimos, sobre el número de divisiones del tambor, que en este caso son 50, lo cual nos da como resultado una resolución de 0.01 milímetros. Y bueno, pues la configuración comúnmente más encontrada en los talleres de metalmecánica es el husillo micrométrico, que lleva un paso de 0,5 milímetros y es un tambor de 50 divisiones. Bueno compañeros, yo les voy a enseñar las partes del micrómetro. Y aquí tenemos una imagen de un micrómetro, lo cual resalta el yunque y el husillo, que es donde entra la pieza para ser medida. Aquí tenemos la escala, que es de 0 a 25 milímetros, y el rango de precisión que tiene, que es de 0.01 milímetros. Esta parte de aquí es el cuerpo, o bastidor también se le llama así. Aquí tenemos una palanquita que sirve para bloquear el husillo para que ya no se mueva, y así podemos ser más precisos.
Aquí tenemos la escala graduada y los nonios. Los nonios son estas líneas que se ven aquí, que equivalen a 0.1 milímetros, me parece. Y con esto se hace la medición. Aquí deben de coincidir la línea de la escala de nonios y la línea de la escala graduada. Aquí tenemos un pequeño mango para tener un mejor agarre a la hora de medir. Y de este lado tenemos la perilla o el trinquete, que es como un avance del lucillo pero más preciso. Esto tiene como si fuera una matraca, y mientras lo vas girando va tronando hasta que ya lo tienes perfectamente pegado a la pieza que se va a medir. Y bueno, aquí está el link de donde saqué la imagen, y eso sería todo. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar con ejemplos la forma en que se utiliza un micrómetro analógico convencional. Bueno, en nuestro primer ejemplo tenemos que antes de la medición tenemos que limpiar el yunque y las superficies del husillo con un paño limpio. Esto elimina la suciedad y el polvo de las superficies, que lo permite realizar mediciones precisas. En el ejemplo vemos cómo está limpiando lo que sería el micrómetro antes de iniciar lo que son las mediciones y las bases en lo que los va a poner. En el segundo tenemos: no olvides limpiar perfectamente las caras de la medición del husillo y del yunque. No obtendrá mediciones exactas para efectuar las mediciones correctamente. Es esencial que el objeto, al medir, que se limpie perfectamente del aceite y del polvo acumulado, así como lo está sosteniendo. Para el manejo adecuado del micrómetro, sostenga la mitad del cuerpo en la mano izquierda y el mango o trinquete en la mano derecha, y mantenga la mano fuera del borde del yunque. Y en este ejemplo está la forma correcta de sostenerlo, el micrómetro. Tenemos también el método correcto para sujetar el micrómetro con las manos. Bueno, algunos cuerpos de los micrómetros están previstos con aisladores de calor. Si se usa un cuerpo de estos, sosténgalo por la parte aislada y el calor de la mano no afectará al instrumento. Este instrumento es muy frágil a tanto el calor, entonces tenemos que tener cuidado con él. Y ya acá está la forma en que se debe de sostener para poder realizar la medición. En el siguiente, el trinquete es para asegurar que se aplica una presión de medición apropiada al objeto o que se está midiendo mientras se le toma lectura. Inmediatamente antes del husillo entre en contacto con el objeto de 3 a 4 vueltas ligeras al trinquete a una velocidad uniforme. Hecho esto, se aplica una presión adecuada al objeto que se está midiendo. De este lado tenemos la forma incorrecta, no se debe de apretar el objeto, y de este lado tenemos el método correcto para la medición, no utilizando presión. Es esencial poner el micrómetro en un contacto correcto con el objeto a medir. Use el micrómetro en el ángulo recto de 90 grados con las superficies a medir, ya que tenemos las formas incorrectas en las que está midiendo. Nunca se debe de poner esta posición, siempre debe ser en un ángulo de 90 grados, al igual de este lado. Cuando se mide un objeto cilíndrico, es una buena práctica para tomar la medición 2 veces. Cuando se le mide por segunda vez, gire el objeto 90 grados, no levante el micrómetro con el objeto sostenido entre el husillo y el yunque. Básicamente no podemos levantar esto porque esto podría afectar a nuestro micrómetro y podría desnivelarlo. Cuando el micrómetro está constantemente o de una manera inadecuada, el punto cero del micrómetro puede desalinearse. Si el instrumento sufre una caída o algún golpe fuerte, el paralelismo y la lisura del husillo y el yunque y algunas veces pueden desajuntar y el movimiento del husillo es anormal. Y de este lado tenemos cómo está perfectamente alineado, y de este lado es cuando ya se desniveló y ya no está de una forma incorrecta, o el husillo ya está defectuoso y el yunque es donde hace la presión.
El lucillo debe moverse libremente. El paralelismo y la lisura de las superficies de la medición en el yunque deben de ser correctas. El punto cero debe de estar en posición y si está en desalineado sigan las instrucciones para corregir el punto cero. Nosotros tenemos que ponerlo en el punto cero como acá lo está poniendo. Tenemos que alinearlo bien, aunque sea ni 1 milímetro más. Acá está incorrecto y acá está alineado perfectamente. Y pues ya eso sería todo. Explicar los cuidados que debe tener un micrómetro antes, durante y después de su uso. Antes, calibrar el micrómetro que se va a usar con uno de norma para asegurarse de que el micrómetro está calibrado. En micrómetros eléctricos, antes de usarlo, se tiene que estabilizar el micrómetro térmicamente a temperatura ambiente. Durante, tratar el micrómetro con sumo cuidado. El dedal no debe chasquear al abrir o cerrar el micrómetro. Nunca se debe medir una parte en movimiento o cerca de cortadoras en movimiento. No usarlo en lugares donde pueda tener contacto con agua o aceite. Proteger el micrómetro de daños y caídas. Después de su uso. No dejar el micrómetro sobre la superficie de una máquina ni sobre un banco de trabajo. No almacenar el micrómetro en lugares donde haya cambios bruscos de temperatura o lugares húmedos. Para limpiar el micrómetro se debe usar un trapo suave. Siempre limpiar el micrómetro después de usarlo.